Vamos a dar comienzo a las clases. Bueno, lo primero que vamos a ver ahorita es química, ¿sí? Entonces, para química, lo que vamos a realizar es un breve recordatorio de lo que hemos venido viendo en clases. Entonces, por ejemplo, vamos a comenzar viendo lo que son los elementos químicos, de qué están compuestos estos elementos químicos y los isótopos. Como ya habíamos comentado antes, el número atómico es el número de protones que tiene un elemento, se lo simboliza con la letra Z. Si el número de protones y electrones es igual, esto quiere decir que el elemento el elemento se encuentra neutro. Ahora bien, la masa atómica, que es el número másico que se le representa con la letra A, es el número de nucleones. ¿Qué es el número de nucleones? El nucleones es el número de protones y neutrones que tiene el elemento. Lo que quiere decir que el número másico, aquí les voy a poner en la pizarra, en esta pizarrita. Ya. A, que es el número másico, va a ser igual a Z, que es el número de protones, más N, que es el número de neutrones. Sí, ¿para qué nos sirve esto? Esto nos sirve para poder dar el concepto acerca de lo que son los isótopos. Ahora bien, estos isótopos son distintas formas atómicas de un mismo elemento que difieren en su número másico. Es decir, un mismo elemento que difiere en el número másico. Ahora bien, difiere en el número másico, pero realmente ¿en qué difiere? Difiere en el número de neutrones. Aquí podemos dar como un ejemplo el hidrógeno, el deuterio y el tritio. Sí. Entonces, esto en sí es para lo que nos sirve conocer el número atómico, el número másico, para saber cómo caracterizar a estos isótopos. Entonces, los isótopos son un mismo elemento, pero en sí difieren en el número másico. ¿En qué parte del número másico? Difiere en el número de neutrones. Eso como un breve resumen. Ahora bien, como la materia que vamos ahorita a estudiar en sí o la parte de la materia es nomenclatura, nosotros necesitamos tener algunos conceptos bien claros. Por ejemplo, la distribución electrónica, como vimos en clases anteriores, la distribución electrónica lo que nos sirve es para nosotros poder colocar a los elementos dentro de la tabla periódica, ver cuáles son sus características, la similitud entre familias. La, sí, la similitud entre las familias. Por ejemplo, vamos a poner una tabla periódica. En esta tabla periódica que estamos observando, la distribución electrónica nos sirve, por ejemplo, para el hidrógeno, para la familia del hidrógeno, el litio y el sodio. Estas terminan en una distribución electrónica S1, todos. Si nos ponemos a hacer la distribución electrónica del hidrógeno, del litio, del sodio, del potasio, del rubidio, del cesio y del francio, que corresponden a la familia 1A, nos va a dar como resultado que su último nivel de energía es en su último nivel de energía se encuentra un electrón y en la distribución electrónica nos da S1. Esto quiere decir que el número de oxidación de toda la familia 1A es 1. De la familia 2A, por ejemplo, es 2 más.
Para esto nos ayuda la distribución electrónica que se la realiza con el diagrama de Müller. Ahora bien, dichos estos conceptos básicos, nosotros lo que vamos a meternos a estudiar en sí es la tabla periódica, para de ahí poder hacer las combinaciones o los compuestos. Ya, la tabla periódica, un científico conocido un científico de apellido Moseley encontró una manera experimental de determinar el número atómico. A los elementos los colocó en orden creciente y observó que quedaban en el lugar adecuado según sus propiedades. Acordémonos, el número atómico es el número de protones. Ahora bien, toda esta tabla periódica se rige por una ley. Esta ley se la conoce como la ley periódica, que literalmente esta ley periódica lo que nos dice es que muchas propiedades físicas y químicas de los elementos varían con regularidad periódica cuando estos se sitúan por orden creciente de su número atómico, es decir, del número de protones. Los elementos en la tabla periódica se encuentran agrupados en 7 periodos que son filas y 18 grupos que son las columnas. Ahora bien, en los periodos que se ponen en forma horizontal no tienen un mismo número de elementos. Por ejemplo, en el periodo 1, vamos de nuevo a nuestra tabla periódica. El periodo 1, que se encuentra conformado solo por el hidrógeno y el helio, se encuentran solo estos dos elementos. En el periodo 2 se encuentran 8, en el periodo 2 y 3 se encuentran 8 elementos. Por ejemplo, en el periodo 2, los 8 elementos son el litio, el berilio, el boro, el carbono, el nitrógeno, el oxígeno, el flúor y el neón. Sí, en el periodo 4, que empieza desde el potasio, y en el periodo 5, que empieza desde el rubidio, en el periodo 4 del potasio hasta el criptón, y en el periodo 5 desde el rubidio hasta el xenón, se encuentran 18 elementos. Y en el periodo 6 y 7 se encuentran 32 elementos. ¿Pero por qué se encuentran 32 elementos? Debido a que en el periodo 6 y 7 ya se encuentran incluidos los actánidos y los lantínidos. Los lantínidos y los actánidos. Sí, eso es en sí los grupos, en cambio, esos son los periodos en la tabla periódica. Los grupos, en cambio, son los que se encuentran de manera vertical en nuestra tabla periódica y también se los conoce como familias. Por ejemplo, el grupo 1 pertenece a la familia 1A, que es el hidrógeno, el litio, el sodio, el potasio, el rubidio. El 2 empieza en el berilio y va de forma vertical hasta el radio. El 3 empieza en el boro y va de forma igual vertical hasta el talio. El 4 desde el carbono, el 5 desde el nitrógeno, el 6 oxígeno, el 7 flúor, el 8 es el helio hasta el radio. Ahora bien, también hay la familia B, que son conocidas como los metales de transición. Van desde el selenio, que se encuentra en la familia 3B, hasta el zinc, en la 2B. Igual van de manera vertical. Ahora bien, los elementos más representativos de cada uno de estos son, por ejemplo, en la familia 1A son conocidos como metales alcalinos. Estos forman alcálisis. Son metales reactivos que producen óxidos fácilmente. En la familia 2 se los conoce como metales alcalinos térreos. Estos son muy ligeros, de dureza variable y tienen 2 electrones de valencia, no se encuentran libres. En la familia 3, que es el boro, el aluminio, el galio, el indio y el talio, se encuentran los metales térreos. Estos contribuyen a un 7% en la corteza terrestre. Sobre todo el aluminio, el tercer elemento que con más proporción en nuestra corteza después del oxígeno y el zinc.
Es bastante reactivo y se encuentran libres. Estos forman óxidos e hidróxidos. La familia 4A es más conocido como carbonoides porque se encuentra en el carbono. Aquí se encuentra el elemento más abundante en la corteza terrestre, que es el zinc. Y este es un elemento inorgánico más abundante. En cambio, el elemento, bueno, en la familia, perdón, 4A también se encuentra el elemento orgánico más abundante, que es el carbón. En la familia 5A son los nitrogenados por el nitrógeno. Estos pocas veces están libres y poseen 5 electrones de valencia. En la familia 6A se encuentran los anfígenos. Estos forman óxidos o sulfuros. Antígeno significa formador de ácidos y bases. En la 7A los halógenos, halógeno que significa formador de sales. En la 8A están los gases nobles. A estos también se les conoce como gases inertes. Su número de oxidación es 0. En toda la familia B se encuentran los metales de transición, los elementos de transición. Estos de transición son muy interesantes porque tienen los orbitales llenos o semillenos. Como vimos en clases anteriores, por medio de la ley de Hund, la ley de Hund nos dice que los orbitales, los electrones, se van colocando de forma paralela en sus suborbitales. Y estos van a ser estables, van a ser estables cuando estén semillenos o llenos completamente. Y estos metales de transición tienen sus orbitales llenos o semillenos. Estos metales tienen un punto de fusión altos, varios números de oxidación y forman compuestos coloreados. Son estables sin necesidad de reaccionar con otro elemento. Sí, los elementos de transición, bueno, los lantánidos y los actínidos, que son radiactivos y estos ya se los hacen en el laboratorio. Ahora bien, ya sabemos más o menos las propiedades de los elementos químicos. Todos estos elementos, para realizar cómo se enlazan mediante un enlace químico. Este enlace químico son fuerzas que unen a los átomos, los iones y las moléculas que forman las sustancias químicas de manera estable. Ahora bien, existen enlace iónico y enlace covalente. Existen otros enlaces, pero nos vamos a concentrar en estos dos. El enlace iónico es la unión resultante entre fuerzas electroestáticas, entre iones positivos y negativos, es decir, que quiere arrancar un electrón, un elemento prácticamente le está arrancando el electrón al otro elemento. En cambio, en los enlaces covalentes estos comparten. Los enlaces covalentes pueden ser simples, dobles o triples. Los enlaces covalentes a temperatura ambiente son líquidos. Con bajo punto de fusión existen moléculas solubles en aguas y otros solubles en disolventes orgánicos. Estos enlaces covalentes son muy interesantes porque en cambio están formando los hidrocarburos. Los hidrocarburos. Ah, no, ya aparece. No la escucho, ma, otra vez. Ahí me escuchas. Sí, ya. Sí. ¿Me escuchas? Ya, ahí. Ya, listo. Bueno, verás, lo que necesitamos conocer en cambio bueno, para la formación de los compuestos es lo siguiente, es algunas características que tienen los elementos, como son el radio atómico, la energía de ionización, la afinidad electrónica, la electronegatividad y el carácter metálico. Ahora bien, verás, para explicar esta situación.
El radio atómico, ya, perdón. El radio atómico es la mitad de la distancia entre los núcleos de dos átomos iguales enlazados entre sí. Para esto vamos a dibujar estos átomos. 1 y 2. Digamos ahí que estos átomos son iguales. Es decir, son por ejemplo dos átomos de hidrógeno, dos átomos de nitrógeno, dos átomos de oxígeno. Lo que nos dice el radio atómico que es en sí, es la distancia media entre este átomo, entre el átomo, entre un átomo y otro. Es decir, que el radio atómico es esta distancia, es igual a esta distancia, es igual a la distancia dividida para 2. Es la mitad de la distancia entre los átomos. Ahora bien, hay un radio, este es el radio atómico, pero también hay un radio iónico. Este radio iónico depende de si tiene carga positiva o carga negativa. Si tiene carga positiva es un catión. Perdón. Si tiene carga negativa es un anión. ¿Qué pasa en el radio iónico? En el radio iónico, en cambio, perdón, a ver, ya. En el radio iónico lo que sucede es que cuando se mantiene cuando se tiene, por ejemplo, un catión, el elemento neutro como tal, es decir, el primer círculo, el círculo más grande, va a representar al elemento neutro, por ejemplo, el calcio. El calcio está neutro. Aquí va a medir 797 Armstrong. Ahora, ¿qué pasa cuando este átomo de calcio forma un catión? Es decir, el calcio con carga positiva 2 más. Aquí, en cambio, este radio iónico va a ser apenas de 99 Armstrongs. Sí. Ahora, esto es si fuera un radio iónico de un catión, un radio iónico de un ion. ¿Qué es lo que pasa? En cambio, aquí estaría, representamos el círculo más chiquito como el flúor. El flúor neutro, ¿Cómo? como flúor. El flúor neutro tiene una distancia de un radio de 72 Armstrong. Ahora bien. ¿Y lo que puso? Sí, ese es flúor. El flúor como ion con una carga de negativa, perdón, este es un anión, tiene en cambio un radio atómico A ver, de 130. A ver, el chiquito que era. El chiquito ahorita es el flúor neutro. Tiene un radio. ¿Y lo que puso antes del calcio? El calcio, en cambio, es al revés. En la burbuja grande, el calcio está neutro. Ahí el calcio tiene un mayor radio iónico cuando está neutro y un menor radio iónico cuando está... Y un menor radio iónico cuando está en forma de catión. En cambio, es un anión cuando se encuentra en estado neutro. El flúor se encuentra con un radio atómico de 72 Armstrong. Y cuando es un anión, es decir, ya tiene carga positiva, ahí se encuentra a 136 Armstrong. Eso es el radio atómico. Ya. Ahora, la energía de ionización. Esta energía de ionización es la energía suficiente que vamos a proporcionar a un átomo para conseguir arrancarle un electrón.
y obtener así un ion o cation. La energía de ionización, en cambio, va a aumentar en la tabla periódica. Veamos aquí. Esta energía de ionización va a aumentar de abajo hacia arriba, es decir, desde el francio hasta el hidrógeno, y de izquierda a derecha, es decir, desde la familia 1A a la 8A, va aumentando de abajo hacia arriba y de izquierda a derecha. ¿Esto qué nos quiere decir? Que, por ejemplo, el francio va a necesitar una menor energía para que le arranquen un electrón y obtener un cation del francio. Sí. Ahora, Sí. la afinidad electrónica, en cambio, es la energía que necesita un elemento para transformarse en un anión. Esta energía, en cambio, va aumentando desde la parte superior hacia abajo y de derecha a izquierda. Es decir, que va desde el flúor hasta el azato, va aumentando. Igual desde la derecha a la izquierda sigue aumentando esta energía. ¿Cuál es la conclusión que podemos sacar de esto? Que el flúor va a necesitar una menor energía para transformarse en anión, es decir, para ganar electrones. Sí, y el francio, en cambio, necesitaría una energía increíblemente grande para él poder intercambiar energía con el medio y transformarse en un anión. Ahora bien, la electronegatividad, en cambio, de un elemento es la capacidad de sus átomos para atraer electrones de una molécula a la que forma parte. Los elementos más electronegativos, el elemento más electronegativo es el flúor. El menos electronegativo sería el francio. Sí, es decir, que la electronegatividad aumenta desde abajo hacia arriba y de izquierda a derecha. Sí, eso sería en sí lo que estamos viendo ahorita, que son las propiedades de los compuestos. Ahora bien, con esto nosotros ya podemos entrar al tema de la nomenclatura química. La nomenclatura para compuestos inorgánicos. Ahora bien, estos compuestos orgánicos pueden ser binarios, como por ejemplo los óxidos básicos. Estos óxidos básicos, aquí vamos a anotarles, por ejemplo, estos óxidos básicos van a ser la unión de un metal más el oxígeno. Sí. Esos son los óxidos básicos. Ay, caramba. Ahora, también se pueden formar hidruros, los hidruros metálicos. Los hidruros metálicos, en cambio, son la unión de un metal más el hidrógeno. Los hidruros no metálicos son la unión de hidruros de un no metal con el hidrógeno. Y así. Entonces, vamos a empezar a nombrarles en esta parte de la materia a los óxidos básicos. Para empezar a nombrarles a los
elementos, bueno, a dar la nomenclatura a los elementos, se va a seguir las siguientes reglas básicas, que son: los elementos metálicos tienen números de oxidación positivos. Los elementos no metálicos pueden tener números de oxidación tanto positivos como negativos. El número de oxidación negativo de un elemento viene dado por la diferencia entre 8 y el número del grupo al que pertenece dentro del sistema periódico. Ya aparecen a partir del grupo 7A. Este incluido, es decir, el 7A incluido. Por ejemplo, la resta entre 8 y 7, que es el número de valencia de los... el número periódico del grupo 7A, la diferencia entre 8 y 7 da 1, que sería el número de oxidación de este grupo. Es preciso aclarar que estos números se asignan a los diferentes elementos cuando se hallan formando un compuesto. El número de oxidación de un elemento sin combinar es 0. Esta regla es muy importante. El número de oxidación de un elemento sin combinar es 0, debido a que al momento en que nosotros comencemos a hacer igualación de ecuaciones, nosotros nos vamos a dar cuenta que el cloro, por citar ejemplos, el cloro, el nitrógeno, pueden estar solos. Entonces, cuando estos se encuentran solos, su número de oxidación va a ser 0. Al igual que sucedía con los símbolos, los números de oxidación deben de memorizarse. Y puesto a que, junto a aquellos constituyen los pilares básicos de toda la formación química. Ahora bien, para nombrar, por ejemplo, a los óxidos básicos, que son la unión de un metal y el oxígeno, los óxidos básicos, que son la unión de un metal más el oxígeno, se va a utilizar, vamos a empezar a la nomenclatura con tres, bueno, a nombrarles con tres nomenclaturas, que son la nomenclatura antigua, la nomenclatura sistemática y la nomenclatura stock. Ahora bien, en la nomenclatura antigua se va a nombrar óxido de, y dependiendo si el metal tiene solo una valencia, por ejemplo, como el magnesio que tiene la valencia solo 2, sería peróxido de magnesio. Si tiene más valencias, como por ejemplo el cobre que tiene de valencia 1 y 2 más, cuando es la valencia menor 1 se le nombra óxido cuproso, y cuando es la valencia mayor el 2, óxido cúprico. Sí, en la nomenclatura sistemática se va a utilizar los prefijos. Por ejemplo, monóxido de magnesio. Y en la nomenclatura stock se va a decir óxido de magnesio y el número de oxidación. Óxido de magnesio, por ejemplo, cobre. Ahora vamos por los ejemplos. Vamos con unos ejemplos para que se entienda. Por ejemplo, el magnesio. El magnesio tiene un número de oxidación de 2 más. Se va a unir con el oxígeno, que tiene un número de oxidación 2 menos. Al juntar y formar el compuesto, se van a sumar estos dos. El 2 más el 2 menos nos da igual a 0. Es decir, que al momento de formar esta molécula, esta se encuentra neutra y se puede dar la formación del compuesto. Entonces, esto nos va a dar como resultado... ¿Por qué 2 más 2 es igual a 0?
¿Por qué 2 más 2 es igual a 0? Es que, verás, el magnesio, ahorita el magnesio en la pantalla le ves Mg 2 más, pero ese 2 más es un superíndice, es decir, está arribita, sino que aquí como no podemos hacer un superíndice, le simbolizamos así. Y el oxígeno tiene de, de número de oxidación 2 menos. Es decir, estás haciendo la suma entre 2 más y 2 menos. Es decir, O sea, 2 por entonces 2. da Por eso da 0. 0. Uh-huh. Y ahí puedes formar el óxido de magnesio, eh, que en la nomenclatura antigua, por ejemplo, aquí vamos a poner, en la nomenclatura antigua te quedaría óxido de magnesio. En la nomenclatura sistemática te quedaría monóxido de magnesio. En la nomenclatura stock te quedaría óxido de magnesio, pero ponemos en números romanos el número de oxidación del metal. En este caso el metal sería el magnesio. Sería óxido de magnesio 2. Sí. Esto pasa si tienes solo una valencia, solo un número de oxidación. Ahora bien, vamos a ver qué pasa, por ejemplo, con el cobre. El cobre, que se lo simboliza Cu, tiene 2 números de oxidación, uno más, pero también tiene otro número de oxidación, que es el 2 más. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando unimos el cobre uno más con el oxígeno, que es 2 menos? Si ves, al momento de nosotros hacer nuestra suma de los números de oxidación 1 más y menos 2 y 2 menos, nos va a quedar ¿Ya? 1 menos, ¿verdad? Haciendo esta suma. O menos 1. Es decir, ¿Ya? que esta molécula no se encuentra estable. ¿Qué es lo que hacemos? Para eso, a este cobre, aquí sí, en cambio, este va a ser un subíndice. Le vamos a poner 2. ¿Ya? Oxígeno. Este 2 se va a multiplicar por el más 1. Es decir, que ya no te va a quedar 1 más, sino 2 más. Y el oxígeno queda 2 menos. O Entonces, sea que es 1 por 2, 2. y 2. Sí, el cobre Ya. 1 por 2, 2. Pero ¿a qué le estás multiplicando? Le estás multiplicando a este 2, a los 2 átomos de cobre por su número de oxidación, que es 1. Más, por eso Ya. más. Con el 2 menos te queda igualada. Sí, te queda neutra la molécula. Y ahí sí le podemos empezar a nombrar. En la nomenclatura antigua, en este caso, cuando el número de oxidación es mayor, es menor, va a terminar en oso. Por ejemplo, óxido cuproso. En la nomenclatura sistemática, nos va a quedar monóxido porque solo hay un átomo de oxígeno de dicobre. ¿Por qué de dicobre? Porque hay 2 átomos de cobre. Y en la nomenclatura, esto nos va a quedar óxido de cobre 1. 1. Y esto si el cobre actuaría con 1 más. ¿Qué pasa cuando el cobre actúa con 2 más? Entonces tenemos el Cu2 más y el oxígeno 2 menos. Nuestras cargas al sumarse nos van a dar 0. Lo que quiere decir que este compuesto ya nos va a dar como resultado la molécula de Cu. Sí.
Ahora, ¿cómo le nombramos en cambio? En la nomenclatura antigua, cuando tiene un número de oxidación mayor, termina en nico. Es decir, en la nomenclatura óxido cúprico. En la nomenclatura sistemática sería monóxido de cobre, porque el cobre solo tiene un átomo igual que el oxígeno. Y en la nomenclatura stock sería óxido de cobre 2. Listo, y así para los diferentes compuestos, siempre y cuando sean óxidos básicos y estén en la unión de un metal. Los metales, por ejemplo, están en la familia 1 y 2A, también son los metales de transición, toda la familia B, y el oxígeno. ¿Tienen alguna pregunta hasta aquí? No, ¿No? Listo. no. En química nos quedaríamos hasta esta parte, ¿sí? Y ya pueden realizar su taller. El taller ya está en la plataforma para que lo hagan. Ahora, la siguiente clase que nos toca es de biología. Pero chicos, les voy a pedir un favor para la clase de biología. Ahorita el Zoom me está diciendo que me queda de tiempo ya solo un minuto para poderles dar clases. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a tomar un receso de unos 10 minutitos. Es decir, 11:45 a 11:50 vamos a crear otra reunión. Sí, voy a crear otra reunión para ahí poderles dar la clase de biología. Sí, entonces, por favor, ¿A qué horas? 11:50. A las 11. O 11, sea, a las 11:50 otra vez nos comunicamos por sí, aquí. por favor, otra vez se conecta. 11:51, así se conectan de nuevo. Sí, por favor. Ya. Muchas gracias. Entonces ya nos vemos. Ya.